Como siempre, dar las gracias a todos. Bienvenidos nuevamente a este seminario del Destination Expert Georgia parte 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre ciudades nuevas, menos conocidas que las que vimos en la primera parte. Hablaremos también sobre el vino dentro de la cultura georgiana y la importancia que tiene el vino en Georgia. ¿Qué podemos hacer al aire libre? Nos sorprenderá lo que ofrece Georgia en cuanto a deportes al aire libre. Y actualizaremos cualquier duda o pregunta que tengan vosotros acerca de la primera parte y la segunda parte de Georgia. Hoy nos acompaña Nina Aldisvili, que es la gerente senior de venta y operaciones de Explore Georgia. Y como siempre, Tai, que ha pegado el madrugón hoy también. Hasta que no llegue a España, sigue pegándose el madrugón. Y nada, esperemos que disfruten mucho de la presentación. Vamos a apagar los micrófonos para evitar los ruidos. Y como siempre, cualquier tipo de pregunta, nos comunicamos por medio del chat o al finalizar la presentación damos tiempo para dar respuestas. Pues bienvenidos y muchas gracias a todos. Pasamos la palabra a Nina para que dé una pequeña bienvenida. Y luego Tai, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hello, Nina. Yes. You can. Perfect. Yes. Buenos dias a todos. Hello, everyone. Thank you very much for being here with us. My name is Nina, and I represent Explore Georgia. I'm the operations manager. So I'm very glad to be here with you, and I hope that you will enjoy this presentation, which Dai and Victor have made wonderfully. And if you will have any questions, of course, we are here to answer all of them. So please enjoy, and hope to see you soon in Georgia, of course. Ok, so vamos a empezar. Entonces, bueno, Georgia, como nosotros ya hemos visto en la primera parte, vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en la presentación anterior. Entonces, hemos hablado por qué Georgia, por qué elegir el país como un destino. Entonces, Georgia es un país que está entre dos mundos. Podemos decir que Georgia está y hace una conexión y una mezcla muy interesante de Europa y Asia. Y entonces el país, por estar en una región muy estratégica, ha presenciado momentos históricos muy importantes y de muchos imperios que fueron pasando por su territorio. Entonces, era un país, la verdad que el país en el pasado era formado por muchos reinos y entonces por esto hay una mezcla también muy interesante cultural en muchas partes de Georgia. Entonces, Explore Georgia, que es el DMC con quien trabajamos, a quien representamos en Georgia, ellos son expertos en visitas, en viajes más culturales, la parte clásica y también para los que desean probar una Georgia un poquito más de aventura, de trekking, esquí y ciudades que son menos conocidas, también son los expertos. Tenemos la asistencia en español, entonces nosotros ya tenemos los programas para la temporada de 2021 en español y ya tenemos todo esto para enviar a los que tengan interés. Y entonces podemos entrar, como ya dijo Víctor, en lo que vamos a ver en esta presentación. Yo particularmente tuve que estudiar bastante y ahora mismo estaba hablando con Nina sobre las partes de montaña que vamos a ver aquí en esta presentación. Tenemos algunas partes muy interesantes y ya voy a saltar para el mapa para que podamos entender de lo que estamos hablando. Pues la primera presentación estuvimos centrados bastante en Tbilisi, que es la capital, la impresionante capital de Georgia, y también toda la parte de Signagi, un poquito más aquí al norte con Gudauri y Kazbegi, que está bastante cerca de la frontera con Rusia.
hemos hablado también de Gori, hemos hablado de Mitzheta, que era la antigua capital, o sea, hemos hablado de esta parte más central de Georgia, ¿no? Y entonces ahora vamos a invitar a que todos conozcan la parte de las montañas, los pueblos medievales de Georgia y otras ciudades también que son ya grandes, bastante desarrolladas, como Kutaisi, que es la segunda ciudad más grande de Georgia, Batumi, que es un balneario al Mar Negro. Entonces esperamos que con esto podamos dar como un panorama bastante amplio de qué hacer en Georgia, cómo podemos explorar al máximo el territorio y todo lo que ofrece el país. Estamos hablando de un país que tiene, además de las ciudades más desarrolladas como Tbilisi, Batumi, Kutaisi, estamos hablando de regiones montañosas que son formadas por pueblos medievales y que son muy atractivos. Estamos hablando de una zona como Izbaneti, que esta parte de aquí, que ya es más desarrollada para el turismo porque tiene 2 ciudades que son patrimonio UNESCO, y estamos hablando de otra zona, la región de Tusheti, que es otra parte montañosa, más auténtica, puramente desconocida y intocable en Georgia. Entonces ahí, después de nuestras explicaciones, podemos pensar cuál nos gusta más. Entonces, si son complementarias. Luego hablaremos de la parte de esquí. Vamos a hablar de 4 regiones de esquí en Georgia también. Entonces, vamos a las imágenes que dicen mucho más de lo que yo pueda hablar. Entonces, Kutaisi es la segunda ciudad más grande de Georgia. Estamos hablando de una población de más de 180,000 habitantes, creo que casi 185,000 habitantes. Aquí fue movido toda la parte parlamentar de Georgia. Estamos hablando de la capital legislativa del país. Entonces, para que podamos ver un poquito de la ciudad, es una ciudad que está como anidada entre montañas también, o sea, como grande parte del territorio de Georgia es montañoso, tiene paisajes bellísimos, entonces Kutaisi no es distinto. Aquí tenemos un segundo aeropuerto, entonces para vuelos low cost de estas compañías como Wizz Air, ellos volaban aquí, entonces esperamos que a partir de enero los vuelos también sean retomados para esta región. Entonces, vamos a ver si los españoles conocen también o reconocen una parte de arquitectura que tiene bastante que ver con España, pues el nuevo parlamento en Kutaisi, que es el nuevo parlamento georgiano, que fue diseñado por un arquitecto español, el mismo que ha construido, que ha diseñado junto con sus colegas todo el complejo del oceanográfico de Valencia. Entonces aquí es un punto que podemos ver en Kutaisi, que tenemos toda la parte de tradición y alguna modernidad, como en toda Georgia. Pues la ciudad fue también como ocupada por muchos de los imperios que han pasado por Georgia. Entonces tiene una parte histórica bastante interesante. Y también por ser la segunda ciudad más grande del país, también podemos encontrar aquí muchas opciones de ocio, como restaurantes y bares, hoteles buenos. Entonces, al final vamos a enseñar un poquito de las opciones de hoteles de esta región. Otra imagen más de Kutaisi. Y seguimos. Aquí en Kutaisi, solo para completar, ¿qué podemos visitar en la ciudad? Entonces, además de conocer todo el pueblo, conocer todo el ambiente en que está inserida la ciudad, podemos conocer algunos monasterios que fueron muy relevantes a lo largo de la historia. Podemos conocer también el jardín botánico, ya que la ciudad está ubicada en una reserva natural. Hay museos también, entonces la parte cultural se puede observar bastante activa
en la ciudad de Kutaisi. Esta ciudad también es utilizada como punto de partida para visitas. Por ejemplo, si salgo de Tbilisi, ya que Kutaisi está como 230 kilómetros de Tbilisi, hago una parada en Kutaisi antes de seguir para la región de las montañas. Entonces podemos utilizarla como una ciudad dormitorio para que podamos seguir nuestra ruta por Georgia. Entrando en Batumi, entonces luego voy a enseñar otra vez el mapa para que podamos ubicarnos. Entonces Batumi es una ciudad que está localizada a las márgenes del Mar Negro. Es la tercera ciudad más grande de Georgia. Estamos hablando de como casi 130,000 habitantes. Es una ciudad que fue muy popular en la época del Imperio Ruso y también de la Unión Soviética, ya que estaba muy cerca a Turquía, o sea, un país de cultura no rusa. Entonces la gente, toda la parte de la élite rusa visitaba muchísimo Batumi. Pero es una ciudad que tiene mucha actividad también, cultural, de diversión, o sea, tiene la parte de naturaleza con playas, montañas y también toda la parte de historia, que la parte histórica y cultural que se puede ser visitada. Entonces, por toda esta parte de cultura y diversión que Batumi ha desarrollado, también ha recibido el apodo de Las Vegas del Mar Negro. Entonces, para que podamos ver toda esta parte más viva de Batumi que podemos también explorar. Algunas vistas de Batumi con su bulevar. Entonces en esta zona podemos encontrar muchos restaurantes de la moda, muchos bares, o sea, es una región bastante viva cerca de la playa. Había dicho que Batumi también está ubicada muy cerca de reservas naturales. Entonces, incluso cuando una persona va a elegir visitar Batumi, puede elegir si quiere estar en la ciudad de Batumi o si quiere estar, por ejemplo, en un resort en las montañas que está aproximadamente 20-30 minutos de allí. Entonces, es una zona bastante rica para visitar. Aquí una imagen de la ciudad para que podamos ver cómo es la arquitectura. Un punto interesante de Batumi ha sido conocida por una escultura muy famosa que son como dos personas una escultura que se mueve y entonces estas personas nunca se encuentran. Es como si fuera una historia prohibida de amor entre una persona de la religión musulmana y una persona cristiana. Entonces mucha gente muchas veces cruza el país para ver a esta escultura, que también podemos hablar un poquito más detenidamente caso tengan más interés. Desde ahí, desde Batumi, la región de Kutaisi, si vamos para el norte, llegamos a la región de Svaneti. Entonces aquí, como estábamos hablando Nina y yo antes de empezar, es una zona de montañas con pueblos medievales, que es la zona más accesible de Georgia por si hay el interés en este tipo de actividad. Entonces, las zonas montañosas del norte de Georgia, aquí el tono del viaje es conocer las ciudades medievales y hacer programas de trekking. Claro que también se puede hacer los programas culturales. Entonces, por ejemplo, para que sepamos, si vamos a la región de Svaneti y visitar todos los pueblos que están ahí en esta zona, nosotros necesitamos 3 noches. Si vamos a incluir programas de trekking, ya podemos subir por lo menos 2 noches más para que podamos hacer todo el recorrido que es sugerido por Explore Georgia. Entonces, estamos hablando de Mestia, que es como el centro de la región de Svaneti, que como estaba mencionando, es Patrimonio UNESCO. Desde el 1996 hace parte de esta colección de ciudades que son Patrimonio de la Humanidad. Entonces, está muy preservado, claro que por su largo isolamiento y también por la dificultad de acceso en el pasado, ya que en el presente, o sea, hoy día es muy fácil llegar hasta aquí. Entonces, el aeropuerto de la región de Kutaisi facilita mucho que mucha gente vaya para esta parte de montañas en Georgia. Entonces,
quiero ahora pasar un poquito de las imágenes para que podamos ver un poquito más de la zona de Mestia. Entonces aquí lo que podemos observar y que es muy típico de la región son las casas locales que tienen sus torres. Entonces, estas torres también son consideradas como patrimonio de la humanidad. Entonces, eran en la época de las invasiones, en la época de los imperios georgianos, era utilizada como una protección, o sea, como un punto, la gente vivía, pero era también observatorios importantes en estas épocas de conquistas. Entonces, aquí tenemos Mestia. El punto que también es como otro atractivo es que se trata de un pueblo que está en una zona muy alta. Estamos hablando de 2.220 metros de altitud. Entonces, los paisajes siempre son así bastante atractivas, tanto en verano cuanto en invierno. Entonces aquí la diferencia de esta, vamos a entrar en la otra zona montañosa que se llama Tusheti, pero la diferencia de Svaneti es que se puede visitar durante todo el año. Entonces estamos hablando de enero a enero que se pueden hacer visitas allí. Entonces, aquí entramos en un otro pueblo que está al lado de Mestia, o sea, estamos hablando de más o menos 40 kilómetros de distancia y llegamos a la comuna de Ujguli. Ujguli es formada por 4 pueblos pequeñitos, entonces no sé si me atrevo a hablar los nombres o no, pero aquí tenemos escrito, entonces para que puedan leerlo. Entonces, Chas Hashi es uno de ellos. Y aquí podemos ver la similaridad de todos ellos. Bueno, que es un mini pueblo. Luego tenemos Zibiani, que podemos ver también. Todos los paisajes son increíblemente de cuento de hadas. Podemos ver que tenemos las montañas, el río, el pueblo. O sea, es todo bastante... Hay sí. ahora una preguntita, porque yo no conozco esa zona. ¿Se pueden visitar los pueblos? Llegar a uno de los pueblos, dejar el coche, el conductor con tu guía, e ir andando y disfrutar del pueblo en unas caminatas. Son cercanos uno al otro, ¿verdad? Exacto. Mira, lo que pasa es que cuando tenemos la ruta de trekking, estas caminatas son hechas en forma de trekking por senderos entre los pueblos. Y entonces, claro que hay el coche de soporte para que la gente pueda ir desplazando. Pero cuando tenemos las rutas culturales, hacemos el desplazamiento en coche. Entonces, por ejemplo, si estamos en Mestia, que es el centro de la zona de Svaneti, generalmente hacemos un day tour para Ujguli y entonces conocemos estos pueblos de Ujguli. Entonces depende del enfoque, de cuánto tiempo tiene el cliente y podemos, claro, desarrollar esto. Pero claro, la persona allí puede estar tranquila y puede estar a su aire para visitar el pueblo y conocer un poquito más de la región. La zona de Svaneti es bastante más desarrollada en términos de hoteles, en términos de museos, en términos de incluso opciones de restaurantes, claro que muy locales. Estamos hablando de una zona muy tradicional, estamos hablando de una zona que es bastante auténtica de Georgia. Claro que con sus limitaciones, porque estamos viendo que es un pueblo bastante pequeñito, pero tiene mucho encanto para que la gente pueda descubrir a su aire. Otro pueblo que es pequeñito, entonces Chivibiani, que es el tercero, o sea, estamos hablando de 4 pequeñitos que forman esta parte de Ujguli que también tiene mucho encanto. Entonces la zona de Svaneti puede ofrecer esta parte. Nina, claro que nos puede también ofrecer más informaciones sobre el trekking porque es la especialidad de ellos. Entonces, si tienen cualquier pregunta sobre el trekking, cómo son las rutas de trekking, podemos poner en el chat. Mientras presento la próxima zona que es Tusheti y entonces ahí tendremos como hablar un poquito de las 2 regiones. Entonces, Tusheti, la diferencia, bueno, vamos a hablar primero, primero hablar de la región como un todo. Tusheti está un poquito más, bueno, está al noreste del país, entonces una zona también muy alta, montañosa.
Estamos hablando de 3.700 metros. Entonces, es una parte del país que solo se puede visitar por carretera durante el verano, porque en el invierno es imposible el acceso. En invierno, para llegar a la zona de Tusheti, solo en helicóptero. Entonces, también se puede organizar porque los paisajes son bellísimos con nieve y con el invierno, pero claro, para llegar es un poquito, o sea, es imposible. Entonces, tenemos Omalo, que es el centro de la zona de Tusheti, y la grande diferencia entre Tusheti y Svaneti es que Tusheti es todavía más auténtica. Es una zona intocable de Georgia, entonces que aquí incluso el idioma es más antiguo, el idioma georgiano es incluso más antiguo que el idioma georgiano hablado en todo el país. Estamos hablando de una zona que quedó completamente aislada, entonces tiene ahí un patrimonio cultural impresionante. Aquí no estamos hablando de estructuras, de hoteles, restaurantes, no hay muchas opciones. Aquí el tono del viaje son viajes de aventura. Estamos hablando de trekking, estamos hablando de esquí, pero esquí del más salvaje que hay. Estamos hablando del esquí, porque aquí no tenemos estaciones, no tenemos los teleféricos ni nada de esto. Entonces, el cliente que llega a querer conocer la región de Tusheti es un cliente que está abierto a condiciones más extremas, condiciones más de aventura. Entonces, vamos a ver un poquito más de esta zona. Entonces tenemos Omalo, como dije, que es el centro. Para que tengamos una idea, en Omalo hay un hotel. Aquí la gente cuando va queda en guest houses, que son estos hotelitos que son gerenciados por la familia, y también hay casas para alquiler. Entonces, aunque haya, por ejemplo, un hotel en Omalo, Explore Georgia sugiere que la persona tenga la experiencia de estar en un guest house, de conocer a la familia georgiana, o sea, de poder convivir con esta cultura tan intocable del país. Otro pueblo de la región es Dartlo. Entonces, aquí podemos ver cómo es la estructura de las casas. O sea, esta zona es una zona que ofrece muy buenas posibilidades de fotos. O sea, es un paraíso para los que son amantes de la fotografía también. Esta zona es como el paraíso de las personas que les gustan hacer el trekking. Entonces, el ciclismo también, pero el ciclismo off-road. No estamos hablando de rutas pavimentadas, no. Aquí es todo muy natural. Entonces, tenemos que tener en mente que cuando vamos a Tusheti es algo muy, muy auténtico. Otra foto de Dartlo. Para que podamos saber. Entonces, con estas dos... Una cosita que quiero comentar para dar el valor a esta zona que por lo que veo, por lo que estás comentando, estamos descubriendo un sitio o unas zonas completamente vírgenes, por decirlo de una manera, al turista. Son zonas que están aparentemente empezando a despuntar y por eso creemos que es un buen momento para ofrecer a los clientes y que puedan descubrir unas zonas completamente nuevas y que sean los descubridores, por decirlo de una manera, de estas zonas tan novedosas y tan diferentes que a mí personalmente me están impresionando mucho. Me parece que tienen mucha posibilidad de mercadearse tanto en España como en Portugal. Creo que son regiones muy bonitas. Así sí. que eso puede ser una ventaja también, ¿eh? Claro, claro, es lo que estábamos hablando incluso anteriormente, que claro que toda esta parte que la zona de Tusheti ha estado como aislada y es una zona muy tradicional, intocada, no tuvo mucho contacto con otras culturas, incluso con culturas de viajeros que llegan allí. Entonces es una zona muy auténtica y este es uno de los puntos positivos también. O sea, hay gente que puede ver por el lado negativo, ay, no es muy desarrollado, no tiene muchos hoteles, no tiene muchas opciones, pero hay gente, los viajeros
que les gustan viajar por trekking, por hacer el ciclismo y por y turismo de aventura mismo, aquí puede ser un paraíso. O simplemente turistas como nosotros, yo en caso mío que no hago trekking ni monto bicicleta, pues poder disfrutar de esos paisajes con tu conductor que te lleve y que veas estas maravillas. Así es. Vale, Entonces, gracias. no, por nada. Entonces, si tienen cualquier pregunta de trekking, nosotros, yo sé que Explore Georgia ya tiene también algunas ideas de itinerarios para trekking, tanto en la zona de Svaneti cuanto en la zona de Tusheti. Siendo que Tusheti tenemos que detenernos, que es un poquito más, detenernos como fijarnos en los meses del verano, por el tiempo. Entonces, y aquí es una zona de una altitud muy, muy, muy extrema. O sea, es una de las partes de altitud más, como más altas del país. Entonces, sí que tenemos que fijarnos en la época del año. Entonces, claro que dependiendo de cómo va el tiempo de viaje, cuántos días tiene el cliente vuestro, entonces podemos orientar una zona u otra. Porque hacer las dos necesitaríamos estar por lo menos 15, 17 días en Georgia para poder ver toda la parte cultural y también los pueblos de montaña. No es una mala opción tampoco. Tampoco, tampoco. Yo encantada con estar 20 días en Georgia y conocer toda esta parte de pueblos, montañas, ciudades, playa, o sea, seguramente. Entonces, ya que estamos en montañas, ya podemos entrar en nuestro próximo punto de presentación, que son los resorts de esquí. Entonces, vamos a hablar de 4 zonas y ya vengo al mapa para poder presentaros. Entonces, la parte de Svaneti, entonces aquí, como sabemos que estábamos hablando de ella ahora mismo, tenemos la parte de Gudauri, hemos visto un poquito de Gudauri, Kazbeg y toda esta zona más norte de Georgia en nuestra presentación anterior. Tenemos también esta parte que está más cerca de Batumi y una otra parte aquí, que tenemos los nombres, entonces, la provincia de Adjara, que es esta, y la otra provincia que se llama Samizhe, que está por aquí. Estamos hablando de 4 regiones del esquí y aquí vamos a ver ahora la diferencia entre ellos. Empezando por Gudauri, ya que es la estación de esquí más bien desarrollada en Georgia, es la más cercana a Tbilisi, entonces el acceso también la hace como la más desarrollada en términos del turismo, o sea, hoteles, restaurantes, o sea, opciones. Estamos hablando de solo 1 hora y 20 minutos en coche de Tbilisi. Hay muchos hoteles en Gudauri y estamos hablando ahí para todo el tipo de bolsillos. Estamos hablando incluso de a partir de 2 estrellas, pero nosotros siempre recomendamos 3, 4, 5 estrellas. Voy a enseñar también un poquito de fotos de los hoteles al final de la presentación. También hay muchos apartamentos en alquiler. Aquí se puede alquilar también todo el material de esquí. Y hay hoteles que están justo al lado de las pistas de esquí también. Entonces, y también de los remontes que llevan la gente para las pistas. Para que podamos ver en invierno cómo está Gudauri. Y aquí tenemos, entramos en la zona de Svaneti, entonces también tiene una infraestructura muy buena. Estamos hablando de una zona, como dije, es favorecida por el aeropuerto que hay en Kutaisi. Entonces, mucha gente que viene con el propósito de esquiar en Georgia ya puede llegar en este otro aeropuerto que está más cerca de la zona de Svaneti. Hay muchos hoteles 3 y 4 estrellas y la gente puede hacer como su base en Mestia y entonces a partir de ahí hacer su ruta de esquí. Aquí otra estación también en la zona de Svaneti, Tetnuldi se llama, que es otro resort de esquí. Y también esta otra, Hats Valley, que también está en la zona de Svaneti. O sea, necesitamos elegir, o sea, siempre Explore Georgia nos ayuda cómo elegir la mejor zona, la mejor parte, de acuerdo con los intereses del cliente. Entonces, si ya tiene más experiencia con el esquí o si es algo más iniciante, nosotros podemos direccionar un poquito más de
de imágenes. Entonces, como estaba diciendo, la parte de Svaneti, si estamos en Georgia, por ejemplo, hemos llegado a Tbilisi, estamos haciendo toda la ruta cultural y queremos combinar con esquí, está un poco lejos de Tbilisi. Estamos hablando de 9 horas de carretera desde Tbilisi a esta zona. Entonces, claro que si es el interés conocer esta región específicamente en invierno para el esquí, podemos empezar por Kutaisi, como estaba hablando anteriormente. Luego llegamos a la región de Adjara, es una estación de esquí que funciona desde el 2015, por lo tanto la infraestructura todavía se está desarrollando. Tenemos un hotel en esta zona y muchas casas de huéspedes. Está más cerca de Batumi, entonces también si el objetivo es visitar a esta parte, podemos hacer el punto de llegada, el aeropuerto de Batumi. Aquí otra foto de esta zona para que podamos soñar un poquito con Georgia. Y luego llegamos a una de las estaciones de esquí más antiguas, que es Bakuriani. Entonces es una estación de esquí muy conocida desde la época soviética. Este es el mejor lugar para todos los niveles de esquiadores. Entonces estamos hablando desde los iniciantes hasta los más avanzados, y también es un sitio de vacaciones familiares. Aquí tenemos todos los tipos de ski pass, entonces desde el principiante hasta los más avanzados, como estaba diciendo, y un gran número de hoteles 3 y 4 estrellas. Entonces no sé si vosotros os acordáis, pero en nuestra presentación anterior hemos presentado la increíble cadena de hoteles Rooms que tienen Tbilisi también, que tienen Kazbegi. Pues desde la primavera de este año, ellos han inaugurado también en esta zona un hotel. Entonces aquí podemos tener un viaje con mucho encanto. Desde Tbilisi tardamos como 2 horas para llegar hasta Bakuriani. Un poquito más de Bakuriani, para que podamos ver cómo es el movimiento en épocas de temporada de esquí. Y era esto que teníamos preparado sobre las 4 zonas principales de esquí. No sé si hay alguna pregunta, Víctor, en el chat o algo así sobre el tema. Avanzamos. No hay ninguna pregunta por ahora. Bueno, avanzamos para el tema del vino. Entonces, la presentación pasada, nuestro seminario anterior, hemos hablado de la importancia del vino y de toda esta cultura de producción y consumo de vino en Georgia. Es prácticamente imposible separar la cultura georgiana de los vinos. Entonces aquí siempre intentamos dar un toque para que un toque de visitas en vinícolas para que los viajeros puedan entender y puedan probar los tipos de vinos que hay en Georgia. Estamos hablando de un país que produce vino de manera artesanal desde hace 8.000 años y que tiene en sus tierras como casi 500 tipos de uvas endémicas. Entonces, tenemos algunas vinícolas que sugerimos a nuestros clientes y hay inúmeras vinícolas. Entonces, quiero decir que no nos fijemos solo en estas. Entonces, el vino es producido en Georgia en todo el país. Entonces, aquí son algunas rutas más fáciles de coincidir con viajes clásicos a Georgia. Entonces, claro que no son solo estos que podemos ofrecer, pero para que podamos tener una idea de las opciones. Podemos llevar nuestros clientes a vinícolas que sean más pequeñitas, producción local, y podemos llevar también a vinícolas que ya tienen una producción industrial más a larga escala, pero ambos manteniendo la forma tradicional de producir el vino, que es con la fermentación en los kvevris. Yo no sé si vosotros tienen o si se acuerdan de nuestra última presentación, pero también vamos a dejar esta presentación, está grabada en nuestro canal en YouTube. Pues empezamos en la región de Mixheta.
entonces que no está muy lejos de Tbilisi. Estamos hablando de una zona que está más o menos 1 hora y media de la capital. Entonces, esta vinícola que se llama Iago's Wine, podemos tener el contacto con la producción, una bodega que produce 5.000 botellas de vinos al año, y es para exportación. Pero aquí podemos hacer la degustación del vino y también tienen un restaurante que podemos apreciar la comida local. Luego Signagi, una de las zonas principales de producción de uva en Georgia, que es muy conocida, y aquí solo en esta región podríamos nombrar como 10 a 15 bodegas tranquilamente, pero sugerimos esta, Pheasant Steers. Entonces, que tenemos un centro, funciona como si fuera un centro de multicultural, con muchas actividades. No estamos hablando solo de la plantación de la uva, la cosecha, la producción del vino, degustación, pero también estamos hablando de artesanía, de música, gastronomía. Entonces, hay 2 restaurantes en esta vinícola que podemos disfrutar durante nuestro viaje a Georgia. Una zona un poquito más escénica, podemos ver aquí que tienen un cuidado bastante grande con la parte visual. Entonces es Giovanni, la vinícola que está en Manabi. Yo he estado en esa bodega, ¿eh? Yo me imaginé que era esta que habías estado, ¿no? Y está muy, muy bien, muy bien. A diferencia, o por lo menos en esta bodega, a diferencia de las que podemos ver en otros países, como puede ser en España y Portugal, donde se ven todos los viñedos, en este caso, ellos se llevan a donde se produce, yo no entiendo los términos de vino, pero bueno, donde se produce el vino, y la gente, la importancia de eso es la cercanía que está de Tbilisi, que pueden ver la forma tradicional del vino, que es lo que comentamos, no sé si en la primera presentación hablamos un poco, que es que el vino está enterrado en unas vasijas, y la madera europea también. En este sitio se come fenomenal. La comida era muy, muy francamente buena, muy buena. Bueno, en Georgia en general, pero en este sitio comimos muy, muy bien, y es un sitio muy agradable cuando estás haciendo las excursiones para hacer esa parada, comer ahí y luego llegar a Tbilisi. Así que ¿Cuánto tiempo está esta opción de Tbilisi, Víctor? Yo creo que tardamos como 1 hora y media, 1 hora y 45, algo así. Fue la distancia de ahí a Tbilisi. Perfecto. Pues entonces, con todo esto, como dije, hay muchas opciones de bodegas en todo el país. Entonces, de acuerdo con la ruta que tenemos, que los pasajeros, que los clientes tengan en el país, podemos sugerir una u otra. Víctor, ¿puedes ver el micrófono que está abierto? Por favor. Voy a verlo. Luego, si no tenemos mucho tiempo, es decir, es que voy a estar en Tbilisi, no voy a tener tiempo de conocer bodegas, entonces tenemos una tienda. ¡Bodega! Espera, lo siento. A ver, ¿quién está? No me deja apagarlo a mí. ¿Has podido encontrar? A ver si puedo. Sí, pero no puedo marcarlo yo, no me deja. Mariajo. Ya lo sé, ya lo hice. Sí. Sí. Vale, disculpa. Bueno, entonces, para los que no tienen el tiempo que estaba hablando de ir a las bodegas que están fuera de Tbilisi, nosotros tenemos una opción muy buena en la capital, que es el vino underground, donde la persona puede probar una selección de vinos georgianos naturales de todos los mejores productores del país. Entonces, una muy buena opción para quien va un poquito más corto de tiempo. Saliendo del tema de los vinos, y si tienen cualquier pregunta un poco más específica sobre esto, también estamos aquí a la orden para contestar, pero me gustaría también no terminar la presentación antes de enseñar algunas opciones de hoteles en las regiones que hemos presentado hoy, para que podamos tener una idea de qué ofrecer a nuestros clientes. En la zona de Gudauri, como tenemos muchas opciones de hoteles, entonces enseño aquí la primera opción, que es el Hotel Marco Polo, que es un hotel 5 estrellas. Podemos
Aquí tenemos la foto de la habitación y la foto principal del hotel. Luego, en la zona de Batumi, hay los hoteles que están en la ciudad, pero también hay la opción de estar en las montañas muy cerca de la ciudad, pero ya con una atmósfera bastante más de naturaleza. Este es el Paragraph Resort en Spa, 5 estrellas, es un hotel de la cadena Marriott, entonces que ofrece muchas opciones de actividades. Entonces, como es un hotel spa, también sugerimos estas opciones, esta opción en nuestro tour de luna de miel. Llegando a Bacuriani, donde está una de las estaciones de esquí, entonces el Rooms Cocta, entonces aquí podemos ver, nosotros ya sabemos que Rooms, la cadena Rooms es garantía de calidad, es garantía de buen gusto, de buena gastronomía, y tenemos aquí esta propiedad súper nueva que fue inaugurada en primavera de este año. En Gudauri, volviendo a la parte de esquí de la parte norte, hay el Hotel Carpe Diem, que es un 4 estrellas, y podemos ver aquí que también está bastante bien, o sea, tiene muy buen gusto. O sea, todo el buen gusto que vemos de la cultura georgiana en Tbilisi, que es la capital, toda esta comodidad, toda esta parte acogedora del diseño, de la arquitectura georgiana, podemos encontrar en toda esta zona, aunque tengamos disponibles solo hoteles 3 estrellas. Entonces, Mestia, la región de Svaneti, las montañas a noroeste. Y luego otra opción, 3 estrellas en Mestia, para que podamos ver cómo es, por si acaso necesitamos utilizar este tipo de hotel. Eran estos hoteles que habíamos preparado, tampoco para poner tantas opciones, pero siempre que tengáis cualquier tipo de petición, nosotros estamos a la orden para ofrecer todo el tipo de categorías de hotelería. No solo la parte de hoteles, como casas de huéspedes, de acuerdo con la petición. Yo creo que era lo que teníamos preparado para hoy. No sé si hay preguntas, si tienen cualquier duda y si quieren decir algo, estamos ya para contestarlo. Muchísimas gracias, Tai. Gracias A por la vosotros. presentación. Gracias. Yo insistir que creo que es un producto, estoy convencido que es un producto muy bueno para poder ofrecer a los clientes con toda la seguridad y garantía. Obviamente de la mano de nuestro DMC Explore Georgia, la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva y sobre todo sorprendente en cuanto al servicio, en cuanto a hoteles y más que nada, pues obviamente también al tema de cómo son los georgianos, la hospitalidad que ofrecen al visitante y que son ciudades muy bonitas, realmente bonitas. Así que tomarlo en cuenta a la hora de las ventas, proponerlo. Nosotros estamos aquí encantados de poder proveerles a ustedes todo tipo de folletos, todo tipo de material audiovisual, fotografía, inclusive si tienen personas y ustedes no están seguros en presentar el destino, tanto Tai como yo podemos hablar del destino a sus clientes. Somos un equipo para ustedes, para que puedan reforzar las ventas y que todos podamos llegar a buen puerto y podamos hacer lo que más nos gusta, que es vender y vender ilusiones a los clientes. Así que muchas gracias nuevamente. Lo que podemos hacer también, como saben, al finalizar enviaremos un correo electrónico con el canal de YouTube nuestro, donde estarán todas las presentaciones, el PDF para que la tengan y a la disposición vuestra. ¿Hay algo que comentar? Yo creo que es esto. Entonces hemos terminado con Georgia, parte 2. Nina, vamos a dejar que también diga algunas palabras. Nina, if you can say some words for us to say goodbye to everyone. Absolutely. So first of all, Tai, Victor, thank you very much. I really very much enjoyed your presentation.
Thank you. Thank you. Thank you very much. It's your And country, Nina. I know, but I have to thank you. It was really beautiful. And thank you very much, all of you, for being with us. I hope you enjoyed it. And I hope that all of you will be able to see everything that we have been discussing and talking about with your own eyes in Georgia. So I would really like to see you all here and host you. So thank you very much. And it was my pleasure to be here with you. So of course, again, if you will have any questions, we are here anytime at your disposal. It's our pleasure. Thank you very much. Muchas gracias, Nina. Gracias. Entonces, de nuestra parte, solo finalizar diciendo también que esta fue la penúltima presentación de nuestra serie de presentaciones. Ya la próxima semana será la última, que será sobre Brasil. Vamos a hacer la próxima semana, por el tema del idioma, vamos a hacer una presentación exclusiva para el mercado portugués, en portugués, y una exclusiva para el mercado español, en portuñol. O sea, seguimos con nuestra programación, y vosotros, cualquier pregunta que tengáis, estamos aquí para contestarlas. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Abrimos los micros. Abrimos los micros, sí.